Los riñones son órganos pares con forma de habichuela. Cada riñón mide aproximadamente 11.5 por 2.5 por 5 centímetros y pesa entre 100 y 200 gramos. Se localiza fuera de la cavidad peritoneal, a cada lado de la columna vertebral, entre la 12ª vértebra dorsal y la 3ª lumbar. Consta de una superficie redondeada, externa y convexa, orientada lateralmente, y un ilium orientado medialmente. Cada ilium es penetrado por la arteria renal, la vena renal, nervios y el uretero, el cual lleva la orina fuera del riñón hacia la vejiga. Anatómicamente, cada riñón consta de cápsula renal, corteza renal, médula renal, pirámides renales, columnas renales, papila renal, cálices menores, cáliz mayor, la pelvis renal, la arteria renal, la vena renal y el uréter. En cuanto a las capas funcionales del riñón, está formada por la corteza, la cual contiene la mayoría de los glomérulos y se especializa en ultrafiltrar el plasma. La médula contiene los túbulos y un intersticio hipertónico, gracias al mecanismo de contracorriente y a la presencia de amonio. Por tanto, este segmento gobierna la producción de orina muy concentrada y la resorción de agua libre. Macroscópicamente, la médula renal se organiza en 9 pirámides en forma de cono que terminan en la papila renal. La unidad funcional renal es la nefrona, y en cada riñón hay aproximadamente 1 millón de ellas. Cada una está formada por un corpúsculo renal o glomérulo, que se encarga de la filtración del plasma, y un túbulo que se encarga de la reabsorción de agua, electrolitos y acidificación del fluido tubular. El túbulo tiene 4 secciones funcionales, que son el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector. Los túbulos distales desembocan en un túbulo colector y varios túbulos colectores conforman la papila renal. Varias papilas renales confluyen en la pelvis renal, que se continúa con el uréter. El corpúsculo renal consiste en un penacho compacto de capilares interconectados, rodeados de una cápsula, la cápsula de Bowman. Entre el penacho y la cápsula de Bowman se encuentra el espacio urinario o espacio de Bowman, que desemboca a la primera porción del túbulo. En la siguiente imagen podemos observar la mácula densa, el aparato yuxtaglomerular, la arteriola eferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman y el túbulo contorneado proximal. El intercambio por contracorriente en los vasos rectos conserva la hiperosmolaridad en la médula renal. Esto se logra de la siguiente manera. La sangre entra y deja la médula a través de los vasos rectos en el límite entre la corteza y la médula renal. A medida que la sangre desciende hacia la médula en dirección a las papilas, se concentra cada vez más, en parte por la entrada de solutos desde el intersticio y en parte por la pérdida de agua hacia el intersticio. En el momento en que la sangre alcanza las puntas de los vasos rectos, tiene una concentración de unos 1200 miliosmoles, la misma que el intersticio medular, y a medida que la sangre sube de nuevo hacia la corteza, cada vez es menos concentrada al difundir los solutos hacia el intersticio medular y mover el agua hacia los vasos rectos. Así, los vasos rectos no crean la hiperosmolaridad medular, pero evitan que se disipe. La osmolaridad del líquido intersticial en la médula renal es de unos 1200 a 1400 miliosmoles. Eso significa que el intersticio medular renal ha acumulado mucho más solutos que agua. Los principales factores que contribuyen al aumento en la concentración de solutos en la médula renal son: 1. El transporte activo de iones de sodio y el cotransporte de iones potasio-cloro y otros fuera de la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle hacia el intersticio medular. 2. El transporte activo de iones desde los conductos colectores hacia el intersticio medular.
3. La difusión facilitada de grandes cantidades de urea desde los conductos colectores de la médula interna hacia el intersticio medular. 4. La difusión de pequeñas cantidades de agua desde los túbulos medulares hacia el intersticio medular. A medida que el líquido fluye por el asa descendente de Henle, el agua se reabsorbe hacia la médula. La rama descendente es muy permeable al agua, pero mucho menos al cloruro de sodio y a la urea. Cuando la concentración sanguínea de hormona antidiurética es elevada, el líquido que fluye a través del asa descendente aumenta gradualmente hasta que se iguala a la del líquido intersticial que lo rodea, que es de unos 1200 milismoles. Debido a la elevada concentración de cloro y sodio en el líquido tubular y por la extracción de agua del asa descendente de Henle, hay una difusión activa de sodio y pasiva del cloro desde la rama ascendente fina hacia el intersticio medular. Así, el líquido tubular se diluye más a medida que el cloro y el sodio difunden fuera del túbulo y el agua permanece en él. Parte de la urea absorbida en el intersticio medular a partir de los conductos colectores también difunde a la rama ascendente, lo que devuelve la urea al sistema tubular y ayuda a impedir el lavado de la médula renal. Este reciclado de la urea es un mecanismo adicional que contribuye a la hiperosmolaridad de la médula renal. La parte gruesa del asa ascendente de Henle es prácticamente impermeable al agua, pero grandes cantidades de sodio, cloro y potasio se transportan activamente desde el túbulo hacia el intersticio medular. Luego el líquido presente en la rama ascendente gruesa del asa de Henle se diluye mucho, lo que reduce la concentración a unos 100 miliosmoles por litro. El túbulo colector depende de concentraciones de hormona antidiurética. En concentraciones altas, estos túbulos son muy permeables al agua y se reabsorben cantidades significativas de ella. Pero la urea no es muy difusible, lo que da lugar a una mayor concentración de la urea a medida que se reabsorbe el agua. Esto permite que la mayor parte de la urea que llega al túbulo distal y al conducto colector pase a los conductos colectores medulares internos, desde donde al final se reabsorbe o excreta en la orina. La parte final del túbulo colector depende de la hormona antidiurética y de la osmolaridad del intersticio medular. En presencia de grandes cantidades de hormona antidiurética, estos conductos son muy permeables al agua y el agua difunde desde el túbulo hacia el intersticio. Por lo tanto, con una presencia elevada de hormona antidiurética, se produce un volumen pequeño de orina pero muy concentrada. Debido a que la reabsorción del agua aumenta la concentración de la urea en el líquido tubular, y a que los conductos colectores medulares internos, en la parte final, tienen transportadores específicos de la urea que facilitan mucho la difusión, gran parte de la urea muy concentrada que hay en los conductos difunde desde la luz tubular hacia el intersticio medular. Esta absorción de la urea hacia la médula renal contribuye a la elevada osmolaridad del intersticio medular y a la elevada capacidad de concentración del riñón.